esta cita quiero aperturar el tema. Hay tanto que hablar en relación a esto, pero hemos estado todos los martes, hermano, con la consigna de que no es una enseñanza que quede a nivel de la mente, sino que hemos estado todos los martes con una enseñanza que se ponga en práctica, es decir, que al finalizar la enseñanza hemos estado impartiendo. El último martes que estuvimos acá hablamos acerca de los dones, y dentro de ellos hablamos del don de lenguas, y aproximadamente 10 personas que nunca habían hablado lenguas, cuando empezamos a ministrar, comenzaron a hablar en nuevas lenguas, y eso es poderoso porque su vida ha sido cambiada por esa verdad. Entonces cada martes hemos estado enseñando e impartiendo, porque de eso se trata. Amén. Así que yo espero que usted también se vaya impartido hoy. Dice el verso 4, Isaías 53, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Oiga, verso 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Levante su mano derecha y diga: por su llaga yo ya fui curado. Gracias. Puede sentarse. Fíjese, hermano, que cuando usted estudia la palabra de Dios, se da cuenta primeramente, hermano, que el hombre no fue creado de la manera que ahora es. Es decir, el hombre no sufría de enfermedades, el hombre no tenía problemas como los que tiene ahora, porque cuando Dios lo puso en el huerto del Edén, lo creó perfecto. La Biblia dice, hermano, en Génesis 1, capítulo 1 y verso 31, dice que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Quiere decir que ahí no había maldad, ahí no existía lo malo, ahí no existía el dolor, no había tristeza, no había enfermedad, ni siquiera había entrado la muerte, porque la muerte entró a causa del pecado. Significa que Dios creó al hombre en total perfección para que el hombre viviera y gozara de todo lo que Dios había creado. Entonces, punto número 1, quiero que sepa: la enfermedad, la muerte y todas las cosas que suceden son producto del pecado. La degradación que el ser humano vive, hermano, es producto del pecado. Cuando usted se da cuenta, lee la Biblia, inmediatamente después que el hombre fue sacado del huerto, usted se da cuenta que los primeros hombres que salieron del huerto vivieron muchos años, y después comienza a bajar el número de años que ellos vivían. Y no es que el día durara menos o durara más, era lo mismo. Lo único que el problema que el hombre recién salió del huerto, hermano, no tenía la carga que hoy usted y yo tenemos. No vivían en una tierra tan complicada como la cual ahora vivimos. Es decir, hermano, poco a poco se ha ido degradando y se ha ido complicando, a tal grado que mire cuál es ahora el nivel de vida. Hermano, encontrar gente que vive a 100 años, hoy hay que guardarlo en los libros de récords, porque ya casi no hay. Antes la gente vivía 800, 900. Matusalén fue el hombre que más años vivió. Pero eso es producto, entonces, el producto del pecado es la enfermedad, la decadencia y todo eso. Entonces, eso me enseña, hermano, que la enfermedad entró como producto del pecado al ser humano. Entonces, hay diferentes razones por las cuales el ser humano se enferma. Mire qué tremendo es. Si usted se da cuenta, al principio, cuando el hombre está en perfección, no le dieron leyes escritas. Pero cuando el hombre ya había caído, cuando el hombre estaba fuera del huerto, le tuvieron que dar leyes. Incluso, hermano, no solamente los 10 mandamientos que usted conoce, sino que se le dieron leyes sanitarias para que el ser humano pudiera vivir sin enfermarse, pero tenía que guardar esas leyes sanitarias. Entonces, mire qué tremendo. Fuera del huerto, entonces el hombre comienza a enfermarse. Número 1, ¿por qué? Por el pecado. Oiga, el pecado trae enfermedad, el pecado trae muerte, el pecado trae escasez, el pecado trae miseria. Por eso todo tiene que ver con el pecado. Interesante lo que le estoy diciendo, porque si usted es alguien que Dios va a usar para ministrar o para llevar sanidad, usted tiene que entender esto.
Porque usted tiene que saber cuándo una persona está enferma porque ha pecado contra Dios. Tiene que entender esa verdad, porque si ha pecado contra Dios y la enfermedad es producto del pecado, solo el arrepentimiento puede traer sanidad. Entonces, eso es número uno. Tiene que saber que todo pecado es una puerta abierta. Número dos, también la enfermedad puede venir por transgredir las leyes sanitarias de Dios. Es decir, que si nosotros, sabiendo que algo es dañino, lo comemos, estamos trayendo a nuestro mismo cuerpo enfermedad. Por eso el Señor, hermano, dejó establecidas ciertas cosas, no por una religión, sino por un tema sanitario. Imagínense qué tremendo eso. Entonces, si nosotros quebrantamos las leyes sanitarias, las leyes naturales que Dios dejó establecidas, obviamente, hermano, vamos a tener problemas, vamos a tener enfermedades. Número 3, ¿por qué más? Por la decadencia del cuerpo. Acuérdense que el apóstol Pablo dice que este cuerpo exterior se va desgastando, pero que el interior se va renovando. Con los años, hermano, a veces hay cosas que vienen solamente por el hecho de los años, por la edad. Número 4, otro caso por el cual se dan las enfermedades es por herencias ancestrales. Tenemos que saber cuando una enfermedad es una herencia. Fíjense que los médicos, cuando usted va a consulta, por ejemplo, cuando usted se hace los exámenes y le sale alta el azúcar, lo primero que le preguntan es: ¿hay diabéticos en su familia? Es lo primero que le van a preguntar. ¿Por qué? Porque ellos van a asociar que la diabetes es una enfermedad genética transmitida de una generación a la otra, y no se equivocan. Tienen razón y tienen verdad, pero el tema es que no es solamente en los genes naturales, sino que tiene que ver con una herencia ancestral. Hay enfermedades que han sido transmitidas por herencias ancestrales, por herencias de nuestros antepasados. Número 5, también hay enfermedades no que Dios causa, pero que sí Dios permite. ¿Para qué? Para el quebrantamiento de aquellos, hermanos, que Él necesita de alguna manera quebrantar. Por ejemplo, usted ve el caso de Job. Job fue quebrantado. No era que Dios lo quería quebrantar, pero permitió. Él le dijo, dice la Biblia que el enemigo entró, Satanás entró y le dijo: Dios ha visto a mi siervo Job, varón justo, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces dijo: sí, pero tú lo tienes cercado. ¿Cómo? Él no te teme de balde. Quítale el cerco y vas a ver cómo él te niega. Y entonces Dios le permitió que le quitara el cerco, pero le dijo: no lo toques a él. Y después llegó y le dijo: lo que pasa es que solo le he tocado los bienes, pero si lo toco a él, ya vas a ver que en tu propia cara va a blasfemar contra ti. Y Dios dice que le permitió, hubo un permiso de Dios. Pero el propósito es que el diablo no sabía que Dios estaba usándolo para traer un quebrantamiento en la vida de Job, porque Job tenía que ser quebrado para ser una nueva persona. Hay veces, hermano, que Dios tiene que quebrarnos de alguna manera. ¿Está conmigo todavía? Entonces, entendiendo todo eso, hay un sexto punto, perdón, antes que pase el otro. Entendiendo eso, el sexto punto es que también hay enfermedades que son provocadas o que son producto de estorbos demoníacos en nuestra vida. Fíjese, hermano, que en algunas ocasiones usted mira en la Biblia que alguna persona estaba enferma, pero dice espíritu de enfermedad. Significa que era un tema espiritual, no era un tema físico. Entonces hay que descartar todo eso antes de proceder. Es decir, necesitamos el discernimiento, el auxilio del Espíritu Santo, la revelación de Dios, para que cuando vamos a orar por alguien sepamos cómo tenemos que orar, porque no por todo el mundo vamos a orar de la misma manera. Amén. Entonces, al tener todo este conocimiento, comprendemos que no toda enfermedad es por demonio. Hay enfermedades que son producto, como lo dije anteriormente, de nuestra propia irresponsabilidad. Entonces esa enfermedad se sana con dominio propio. Esa enfermedad se sana con dominio propio. Diga conmigo: dominio propio. Dígale que está a la par: dominio propio. Esa enfermedad se sana con revelación de parte de Dios y dominio propio. Porque, hermano, es como que usted me diga: es que mire, pastor, fíjese que yo, mi problema es que a mí me gusta
la salsa picante o el chile, como sea que usted le diga. Y entonces, pero fíjese que si como me da gastritis, pero quiero que Dios me sane para seguir comiendo chile. Hermano, eso es ilógico. Dios no lo va a sanar para que siga comiendo chile. ¿Por qué? Porque si algo que le está haciendo daño, lo que el Señor quiere mejor es que lo deje y no que lo siga consumiendo. Entonces la sanidad va por otra vía. Hay que aconsejar a la gente. Por eso, antes de imponer manos, hay que aconsejar a la gente, o es decir, hay que darle un preámbulo a la persona de lo que está pasando. Ya chequeó, ya consultó. Hermano, mire, hay que tratar de investigar. ¿Por qué? Porque en eso viene el auxilio de Dios. ¿Están todavía aquí? No toda enfermedad significa que hay pecado. O sea, ya le dije, número uno, no toda enfermedad es demonio. No vamos a reprender demonios donde no hay. Número dos, no toda enfermedad es pecado. Tampoco vamos a culpar a todo mundo que esté enfermo de que está en pecado, porque no es cierto. O sea, ¿y Job de qué pecó? Él lo estaban quebrando para mejorarlo, pero no porque hubiera pecado. Y Pablo le pusieron un aguijón. ¿Por qué? ¿Qué pecado tenía? Y Timoteo, hermano, que se le recomienda que tome, que también que tomara vino en vez de agua. ¿Por qué? Es decir, ¿será que había pecado? No, no creo. Sino que, hermano, algunas veces la enfermedad es producto, incluso imagínese, usted sale, se moja, póngase a pensar, sale, se moja, le dio gripe, como me pasó a mí. Vaya, lo primero es que sabiendo que va a llover tendría que andar algo. ¿Me doy a entender? Pero entonces no voy a venir yo y decir, entonces que le dio gripe al fulano porque anda en pecado. No, tampoco. O sea, no podemos llegar, hermano, en el evangelio el problema es generalizar las cosas. No se puede generalizar todo. No podemos echar demonios donde no los hay. No podemos echar la culpa al pecado donde no lo hay. Otra cosa, número 3, significa entonces que consultar al médico no es malo. Al contrario, es prudente. Hay muchos creyentes que son faltos de prudencia, porque podríamos consultar, hermano, al médico para saber lo que está pasando, aunque después oremos, porque siempre nuestra confianza está puesta en el Señor. Número 4, Dios es la única fuente de sanidad. Fuera de Él no hay sanidades. El médico te puede ayudar si Dios lo ilumina. Los siervos de Dios podemos orar por ti si Dios nos lo permite. Los medicamentos van a funcionar si Dios quiere. En pocas palabras, todo es el Señor. Él es el único que puede devolver la salud al enfermo. Ahora, en la cita que leímos, Isaías capítulo 53, está claro que el sacrificio de Cristo ya nos dio la sanidad. Hay dos palabras que usted tiene que comprender para poder desarrollar esto. Número 1, redención. Y número 2, expiación. Las dos cosas sucedieron en la cruz del Calvario. Redención es el precio que se pagó por el rescate. Redención o redimir a alguien es comprarlo para dejarlo libre. Y eso ya lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Usted y yo éramos esclavos del pecado, de la muerte, de Satanás y de todas sus artimañas. Pero Dios pagó el precio. Oiga, no Jesús, sino Dios pagó el precio. El precio fue la vida del Hijo. O sea que Dios entregó a Jesucristo como precio por nuestra redención. Y entonces significa que ahora usted y yo somos redimidos. Ya no somos esclavos del enemigo, ni del pecado, ni de la muerte. Y número 2, la palabra expiación significa llevar un castigo para redimir una falta. Y eso ya sucedió, porque el castigo que tenía que caer sobre nosotros ya cayó sobre Jesucristo. Por eso, hermano, es que cuando usted se da cuenta la manera en que a Jesús lo trataron, lo golpearon, lo humillaron y todo lo que usted ve, hermano, pareciera con tremendo odio. ¿Por qué? Porque era el castigo que merecíamos tú y yo a causa del pecado, pero cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Está aquí conmigo entonces? Entonces dígale que está a la par, todo está listo para recibir sanidad. Todo está listo para vivir sanos.
Entonces, bajo ese concepto, vaya conmigo a Mateo capítulo 8 y veamos lo que dice ahí. Mateo capítulo 8 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Oiga, la pregunta del leproso: si quieres, puedes limpiarme. Verso 3. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Verso 4, sigamos hasta el 8. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Verso 8, respondió el centurión, dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire qué tremendo. El Señor había estado hablando, hermano, acerca del reino de los cielos. Le había estado predicando a medio mundo. Todo el pueblo había escuchado las palabras acerca del reino. Pero entonces había que demostrar el poder del cual él estaba hablando. Y de repente aparece, hermano, en el capítulo 8, verso 1, de repente aparece un leproso, alguien que no se le permitía la entrada, alguien que estaba, hermano, desahuciado, expulsado, hermano, que estaba totalmente fuera de la ciudad. Aparece en el verso 2 y se postró ante él. Hermano, cualquier otro lo que hubiera hecho era apartarse, era quitarse, porque un leproso no podía estar cerca de una persona sana, porque en teoría lo contaminaba. Y en este caso, hermano, se postra, le adora y le dice al Señor: si quieres, puedes limpiarme. Oiga, esa declaración del leproso es tan tremenda porque él sabe que puede. ¿Cuántos saben que Jesús puede? El tema no es si puede o no. Oiga, el tema era si quiere, porque él no puso en duda nunca el poder de Dios. Él no le dijo: Señor, si puedes, límpiame. No, yo sé que él puede. Yo sé que su mano poderosa todo lo puede. El tema era: Señor, si quieres. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pregunta si quieres? Porque también él sabía que la lepra era el producto de un pecado. Entonces, él sabía que su condición lo alejaba de Dios. Y él estaba perfectamente enseñado por la ley que la lepra era la evidencia física de un pecado interno. Entonces él sabía: Señor, yo sé que tú sabes que estoy así porque he pecado. Entonces, pero aún así, Señor, si quieres. Mire qué tremendo el Dios que tenemos. Mire, dígale a su vecino: qué amoroso el Dios que tenemos. Que Él sabe que fallamos. ¿Cuántos saben que fallamos? Aunque usted lo trate de esconder y ponga cara de santo todos los días, pero usted le falla a Dios como también yo le fallo a Dios. Por más que usted mire esa carita y se dibuje una ruedita aquí arriba, hermano, es por demás. Todos le fallamos al Señor. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es perfecta y nosotros somos imperfectos. ¿Por qué le fallamos? Porque el estándar de Dios es altísimo. Nadie puede llegar ahí. Solamente el Hijo Jesucristo lo alcanzó. La estatura de Cristo, hermano, es la estatura más alta que un ser humano podría llegar a alcanzar. No podemos. Entonces Él le dice: sé que tú sabes por qué estoy así, pero si quieres. Oiga, puedes. Ahora, analíceme esto. ¿Por qué no le dijo: si quieres, puedes sanarme? Porque la lepra es un tema de limpieza y no de sanidad. Así es, amén. Wow, yo quiero que usted lo agarre eso a profundidad y ya va a ver por qué. Entonces, mire, Jesús lo tocó. Lo más tremendo del caso es que el Señor lo toca, extiende su mano y lo toca. Era, hermano, algo prohibidísimo tocar a un leproso. Era algo, hermano, que Jesús lo consideraban después inmundo porque había tocado algo inmundo. Pero el Señor demuestra con eso, hermano, su amor, su misericordia, su bondad, y extiende la mano y le dice: quiero,
al instante su lepra desapareció. Ese fue un milagro instantáneo, producido por el poder de Dios. Pero eso significa también que el hombre tenía fe. Diga conmigo, fe. Así como el siguiente caso, también tenía fe. Solo di la palabra y mi criado sanará. Mire qué tremendo. Se necesita fe para alcanzar la sanidad. Se necesita fe para alcanzar el milagro. Entonces indica también que todo tiene un tiempo en las manos de Dios. Y que la sanidad, hermano, se alcanza por fe, pero también hay requisitos para la sanidad. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, mire hermano, es que hay quienes tenemos que decirle al Señor, Señor, límpiame. Amén. En lugar de decirle, Señor, sáname. Sí, amén. Porque límpiame, hermano, va a traer la sanidad. Así es. O sea, por eso es que el Señor en algunos casos decía, tus pecados te son perdonados. Y después, levántate y anda. Lucha. Porque a la inversa, hermano, y incluso en algunas ocasiones el Señor cuando por ejemplo al paralítico, al hombre que estaba 38 años en el estanque de Betesda, le dijo, vete y no peques más, para que no te acontezca algo peor. O sea, le estaba diciendo, va sano, va limpio, borrón y cuenta nueva. Pero entonces no vuelvas a abrir la puerta que abriste. Solo tú y yo sabemos cuál es la puerta que abriste para llegar ahí. No sé si usted me lo está agarrando aquí. Pero es necesario que usted lo oiga. Primero porque usted va a ministrar a otros, si Dios lo quiere usar para ministrar a otros. Y segundo, para que esta noche usted reciba. Porque a lo mejor esta noche el Señor lo que le va a decir a usted es, quiero, sé limpio. Gracias, Padre. Porque a lo mejor hay algo que está ahí que necesita ser limpio. Porque necesita ser, hermano, rociado con la sangre. Es posible que algo esté pasando ahí. Entonces, mire qué tremendo, porque cuando Jesús entra a Capernaum, uno de los lugares donde el Señor hizo muchos milagros, encuentra, hermano, ese centurión. Y el centurión también adora. Pónganme el verso 5. Pero el centurión tiene una fe mayor. Le rogaba. Hermano, es que a veces la sanidad es un tema de rogar. Sí, amén. Y rogar es más que pedir. Amén. Rogar es comprender desde mi naturaleza humana. Comprender que solo Él me puede ayudar. Sí, hermano, ¿qué es un ruego? A ver, ¿quién comprende esto? ¿Qué es un ruego? Es una súplica. Es que la sanidad es, Señor, o me sanas o me sanas. No, eso no es la sanidad. Es un ruego, es una súplica. Hermano, es que le rogaba. Y fíjese que en el verso 6, el Señor, Él expresa el problema. Y el Señor en el verso 7 le dice que va a ir, pero es tan grande la fe de este hombre que dice una sola palabra. Hermano, a eso tenemos que llegar nosotros para creer que la sanidad viene en camino para nosotros. Y le dijo, yo iré y le sanaré. Oiga, Jesús se ofrece y el hombre le dice, el centurión le dice, no soy digno de que entre bajo mi techo. Otro que comprende su condición. Sí, amén. Es que mire, hermano, aquí debemos de entender una cosa, que Dios hace algunos días habló a mi vida, a mi gente del equipo de trabajo. Yo le mandé algo que el Señor había puesto en mi corazón fuertemente, porque estaba estudiando la palabra y el Señor me llevó ahí, y Dios me llevó a comprender lo que significa la cita que está en Joel, cuando dice a los sacerdotes, dice, y ustedes sacerdotes, párense entre la entrada y el altar y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Oiga, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Entonces significa que la oración de los sacerdotes a favor del pueblo pidiendo perdón iba a traer la restitución de todas las cosas. Fíjense que ahí comprendí que el Señor pone al liderazgo, a los sacerdotes, a pedir perdón por el pecado del pueblo. Y entonces dice, ¿por qué ha de entregarle? Dice que le digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no olvides para siempre tu heredad. ¿Por qué ha de entregar al oprobio? Y que dirán las naciones, ¿dónde está tu Dios?
Y entonces dice, y Jehová responderá a su pueblo. Es decir, que necesitaba haber una súplica primero, había que haber una humillación, había que haber un ruego, pero también tenía que haber un arrepentimiento para que después, hermano, viniera la restitución de parte de Dios. Entonces este hombre sabe, no soy digno que entres bajo mi techo. Wow, hermano, mire, eso se llama humildad. Sí, amén. Eso se llama humildad. Pero le dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces el Señor encuentra fe, diga conmigo fe. Fe en el poder de Dios, fe en el amor de Dios, fe en que Dios no nos va a dejar como estamos, fe en que el Señor ha prometido sanarnos. Entonces el milagro se da cuando usted le cree a Dios, pero hay prerequisitos, como lo que hablábamos. Si me acompaña por favor a Santiago, libro de Santiago, capítulo número 5 y verso 14. Salud. Vamos a ver del verso 13 en adelante. Santiago 5:13. Miren lo que dice acá. Miren lo que dice. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a quién. Diga conmigo fuerte, ¿a quién? A los ancianos de la iglesia. O sea, llame a los ancianos de la iglesia, donde usted se congrega, donde usted, hermano, asiste. Oiga, y dice esto: y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Oiga, y la oración de fe, ¿qué pasará? Ah, y ahí viene el punto y coma. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Mire qué tremendo lo que está diciendo. Santiago está poniendo cosas tremendas aquí. Mejor dicho, el Señor a través de él dice: bueno, algunos están angustiados, póngase a orar. Sí, amén. Al otro está alegre, póngase a cantar. Y si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia que lo unja con aceite, y entonces esa oración le va a traer sanidad y lo va a levantar. Amén. Pero si hay pecado, dice, le será perdonado. Y luego dice: confiesen vuestras faltas los unos a los otros. Es que, mire, hermano, una de las cosas que fuertemente Dios me ha estado hablando es que hay pecados que nadie ve, Sí, amén. pero que traen enfermedad, que traen un montón de cosas, traen parálisis al cuerpo de Cristo. O sea, hay pecados que se cometen en lo oculto y que no son los grandes pecados que a veces esperamos. Fíjense que le voy a poner una cosa clara. Creo que mi esposa me mandó copia de ese verso, a ver si lo tengo aquí todavía, pero tremendo eso que leímos hoy por la tarde, donde el Señor nos dio una... Vamos a ver, póngame Malaquías 3:18, por favor, si ese es Malaquías 3:18. Mire qué tremendo es. Pero creo que empieza desde antes, desde por ahí, por el 15, 13. Malaquías 3, el 13, póngame. Mire qué tremendo esto, cómo podemos llegar a pecar y no nos damos cuenta. Mire: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, fíjense. Y dijiste: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos?
Mire, hermano, ¿y cuántas veces usted ha pensado y ha dicho, ¿y de qué sirve tanto servicio? Sí, amén. ¿Y de qué? ¿Y tanto congregarse? ¿Y tanto aquí yo no veo? Amén. Oiga lo que le dice el Señor. Habéis dicho, por demás de servir a Dios. ¿De qué aprovecha que guardemos su ley? Ahora, póngame el 15. Decimos pues, ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿No es cierto que a veces hemos dicho, y este que ni le sirve a Dios está mejor que yo? Oiga, verso 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Es que mire, ese es el problema, hermano, que Dios me mostró. Es que Dios todo lo oye, todo lo escucha y todo lo oye. Oye, ven las dos palabras, escuchó y oyó. Significa que, hermano, no solo fue un sonido que le llegó al oído, sino que, hermano, le puso atención. Ah, lo estás hablando, vale. Sí, que mira, que yo para qué voy a seguir, si de todas maneras. Ah, estás hablando, vale. Y mire, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ahora, verso 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré. Entonces necesitamos perdón, necesitamos ese perdón, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Necesitamos perdón, ¿verdad? Sí, amén. Porque es por demás, hermano, que usted y yo no hemos dicho algo, hablado algo, murmurado algo que al Señor no le haya agradado. Es por demás, hermano, que no haya algo entre nosotros. Y luego viene lo que dice ahí, el verso 18: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Entonces significa, hermano, que aquí hay mucha tela que cortar con esto, porque usted debe entender una cosa: Señor, tu palabra dice, plaga no tocará mi morada. Señor, tu palabra dice que tú eres Dios mi sanador. Tu palabra dice que por tu llaga he sido curado. Señor, tu palabra me enseña, Dios mío, que ninguna de las plagas que llegó a Egipto me iba a llegar a mí. Señor, tu palabra me enseña que en la cruz del Calvario consumado es, o sea, fue hecho todo. Entonces, el problema es el contraste con la realidad. ¿Qué está pasando conmigo? Bueno, entonces discernamos. ¿Será, hermano, que necesitamos ponernos a cuenta con Dios? Sí, amén. Número 1. 2. ¿Será, hermano, que esa situación que estás viviendo es un estorbo del enemigo? Porque si es un estorbo del enemigo, es la cosa más fácil, a vida y por haber. Se ora, se reprende y se tiene que ir. El problema es, para mí, la problemática será cuando esto tiene que ver con un tema de limpieza y no de sanidad. Cuando es algo que hay que limpiar, cuando hay algo que tiene que salir. Porque entonces, junto con eso, con lo que sale, se va todo lo demás. ¿Está conmigo todavía? Entonces, para recibir un milagro de sanidad, yo necesito revisarme a la luz del Espíritu Santo, no en mis ojos, porque en mis ojos, hermano, me puedo equivocar, o me pongo muy arriba o me pongo muy abajo. Puede ser que yo diga, no, hermano, si yo no he hecho nada a mis propios ojos. Pero es preferible decir, Espíritu Santo, tú lo sabes todo. Y si hay algo en mí que yo tenga que poner a cuenta contigo, lo pongo a cuentas hoy. Si hay algo que yo dije, que hablé, Señor, si tú me oíste hablando ahí, porque dice que cada uno le dijo a su hermano, si tú me oíste, papito lindo, cuando yo estaba hablando, te pido perdón. Si, Señor, si yo me expresé mal, te pido perdón. Si es la sanidad un proceso o la enfermedad un proceso que me está quebrando, entonces simplemente decirle, Señor, ayúdame,
para que cuando esto termine, tu bendición venga sobre mi Amén. vida. Porque así le pasó a Job, le dieron el doble de todas las cosas, pero pasó por el proceso. Sí. Ahora, Marcos 16, Marcos capítulo 16, nos enseña otra gran verdad. Marcos 16, 15. Estas son consideradas quizás para mí una de las palabras más poderosas y más importantes de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque son las últimas palabras que Jesús menciona estando sobre la faz de la tierra. Dice: finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Verso 17. Y estas señales, digan conmigo, señales, Y estas señales seguirán seguirán ¿a quiénes? a los que creen. A los que creen. Digan conmigo, a los que creen. A los que creen. Significa que estas señales no siguen a los cristianos, sino a los que creen. Amén. Estas señales no siguen a los que hablan la Biblia, sino a los que creen. Estas señales no siguen a los que, hermanos, se congregan, sino a los que creen. Amén. Y dice: ¿cuáles son las señales? Diga conmigo: en mi nombre, en el nombre del Señor, En el nombre del Señor. echaremos fuera demonios. Diga conmigo: echar fuera demonios. ¿Cuál es otra? Hablar nuevas lenguas. ¿Cuál es otra? Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y termina diciendo: sobre los enfermos, digan conmigo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Significa que es una señal que está sobre los que creen. ¿Cuántos creen aquí? Vale, entonces miren, significa que si usted cree, usted tiene la unción, usted tiene la autoridad. No solamente la unción y la autoridad, sino también la delegación. Eso se conoce como la gran comisión de ir y predicar el evangelio. Y no solo predicar el evangelio a toda criatura, sino también de poner sus manos sobre los enfermos para que sanen. Amén. Ahora, usted está respaldado si tiene fe, usted está respaldado si usted cree. Por el otro lado, hermano, es necesario hacer llegar a la persona el entendimiento de que si hay algo deteniendo esa sanidad, es necesario que lo saque. Sí, amén. Porque si no, hermano, ¿de qué nos sirve orar si la persona no quiere abrir su corazón? Número uno, oiga esto: una de las cosas que detienen la sanidad, falta de perdón. Detienen la sanidad, falta de perdón. Por eso, antes de que pasemos a orar por todo el mundo, comience a evaluarse, porque el Espíritu Santo desde ya va a empezar a tocar gente y va a empezar a decir: ahí está mi punto. Falta de perdón. Si usted tiene falta de perdón, hermano, hermana, esta es la noche que usted perdona. Amén. Esta es la noche que usted suelta. Porque si no suelta eso, ese perdón es una llave, hermano, Amén. que la Biblia dice que abre prisiones de oscuridad. Lucha. Oiga, abre prisiones tremendas. La falta de perdón trae otros demonios asociados, como son el odio, el resentimiento, el deseo de venganza, la amargura. Son demonios asociados a la falta de perdón. Mira usted a alguien amargado, es porque tiene falta de perdón. Y esa falta de perdón llamó después, estando adentro, llamó a la amargura, llamó al odio, llamó al resentimiento, llamó al deseo de venganza. Y por eso esa persona vive así. ¿Y cómo no va a vivir enferma, con problemas de todo tipo? Hay estudios que dicen que enfermedades como el cáncer, esas enfermedades tienen que ver con resentimientos guardados en el alma. Por eso necesitamos soltar todo eso. Amén. Hay tanta cosa, hermano, que nos pasa en el caminar. ¿Se ha dado cuenta usted de que el día que nació hasta este día usted ha pasado por un montón de cosas? Sí, amén. Montón de cosas. Lo han dañado y usted ha dañado. ¿Sí o no? Amén. No me vaya a decir que solo lo han dañado. Porque si solo lo han dañado, hermano, entonces no le creo mucho. Porque todos en esta vida dañamos y somos dañados. Es así.
pero hay que soltar todo eso. Entonces diga conmigo, falta de perdón. Número 2, el siguiente pecado, que es uno de los que más afecta a la iglesia, la murmuración. La murmuración trae lepra. La murmuración en la Biblia se tipifica con la lepra. Cuando murmuró María, la hermana de Aarón, lo que le dio fue lepra. Entonces ya ve, la lepra tiene que ser limpiada. Y ella tuvo que ser procesada. Tuvo que estar 7 días fuera del campamento. Tuvieron que pedir perdón, tuvieron que orar por ella. ¿Qué es la murmuración? Oiga, la murmuración es hablar a espaldas de. Esa es murmuración. Y nosotros, hermanos, por cultura, somos muy dados a la murmuración. Murmuramos por todo. Murmuramos por esto, murmuramos por lo otro. Y sobre todo, lo más dañino es la murmuración en contra de las autoridades establecidas por Dios. Sean estas espirituales, o sean estas terrenales, o sean estas familiares. ¿Está conmigo? Por ejemplo, sus padres. Por ejemplo, hermano, su jefe. Por ejemplo, hermano, las autoridades civiles, las que se establecieron por votación humana. Al final de cuentas ya están. Le guste a usted o no le guste, votó o no votó, como sea. O sea, al final ya está ahí. El padre que usted tiene no lo pudo escoger, Dios se lo dio. Y todo lo que usted quiera. Ahora lo que le queda a usted es guardarse de la murmuración. La murmuración es un pecado contagioso, se contagia. Cada día los murmuradores se asocian con otros. Hay que echar fuera eso. Entonces todo eso afecta nuestra vida. ¿Cuántos saben que el Señor tiene algo que hacer con nosotros hoy? Yo sé que el Señor tiene algo que hacer con nosotros esta noche. Número 3, se tienen que romper. Hoy, esta noche, tenemos que romper si hay herencias ancestrales de enfermedad. ¿Cómo se hace eso, pastor? Si usted identifica que en su casa, en su familia, sus antepasados, su gente que lo antecedió, sus padres, sus abuelos, lo que sea, padecieron de enfermedades que ahora usted está padeciendo, o de síntomas que ahora usted está padeciendo, usted necesita renunciar a esa herencia que le transmitieron en ese ADN. Usted necesita creer que la sangre de Cristo lo puede liberar de eso. Usted necesita creer que en la cruz del Calvario ya eso se rompió. Está todavía consciente de que, hermano, no solo se recibe lo bueno en el ADN, también van las cosas que no queremos. Por eso tenemos que decir, eso no lo acepto, no lo quiero, y renuncio a esa herencia. Amén. Y termino diciéndole esto: toda puerta de pecado, o todo pecado, es una puerta abierta para que el enemigo entre a nuestra vida. ¿Qué es pecado? Todo lo que le desagrada a Dios. La mentirita blanca, todo ese pecado. Lo que no, como les digo yo ahora, ¿verdad? Lo que hacemos en las redes sociales, todo aquello, todo eso que usted sabe que no está bien, pero lo hace, es una puerta abierta para el enemigo. Así que yo le quiero pedir que se ponga de pie, por favor, esta noche, porque queremos orar por usted, pero queríamos darle primero la enseñanza para que usted supiera. La sanidad, hermano, muchas veces, sobre todo en el cristiano, ¿sabe por qué? Porque a veces al que no es creyente, Dios lo sana sin tanto cuento, porque simplemente lo que está haciendo es demostrándole su poder para que él crea, pero usted ya creyó. Entonces muchas veces en nosotros es otro proceso, tiene que ver con algo en nuestra vida. Así que yo le voy a pedir un favor esta noche. Yo le voy a suplicar que si usted tiene alguien a quien perdonar, necesito ir al grano por la hora. Si usted tiene alguien a quien perdonar, alguien que de verdad usted diga, pastor, yo necesito perdonar, yo tengo un problema serio, yo necesito perdonar a mi papá, perdonar a mi mamá, perdonar a mi ex esposa, a quien sea, a quien usted tenga que perdonar. Aquí, hermano,
Yo no estoy para juzgar, ni nadie está para juzgar. Aquí estamos para creerle a Amén. Dios. Pero si usted tiene a alguien a quien perdonar, usted necesita hoy esta noche hacerlo. Porque si usted lo hace, usted va a recibir sanidad, de verdad. Así que yo le voy a pedir, número uno, si usted necesita perdonar a alguien, yo necesito que usted por favor salga de su silla y venga a este altar. Porque vamos a orar por usted. Vamos a orar por usted.